Después de 2 meses y medio de incertidumbre, en Francia formaron un nuevo gobierno. 39 ministros fueron elegidos por el presidente Emmanuel Macron tras la propuesta que le presentó el primer ministro conservador Michel Barnier. 10 de los cargos se los lleva el partido político del Premier, los republicanos, y el macronismo también es protagonista. Los nombramientos no representan, sin embargo, a 2 de los 3 grandes bloques del legislativo, lo que generó críticas tanto desde la izquierda del Nuevo Frente Popular como de la extrema derecha de Agrupación Nacional. Ambos coinciden en decir que el nuevo gobierno está conformado por los grupos políticos que perdieron las elecciones legislativas anticipadas del pasado julio. Eso podría complicar el trabajo de Barnier al presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Les contamos más de los desafíos del nuevo gabinete francés en el siguiente informe. Tenemos un equipo ahora a trabajar. Fueron las palabras del primer ministro de Francia, Michel Barnier, tras la presentación del nuevo gobierno derechista. El gran desafío que enfrenta es entregar un proyecto de presupuesto al Parlamento y con la fecha límite fijada para el 1 de octubre. Esta semana Barnier describió la situación financiera del país como muy grave, ya que enfrenta presiones de la Unión Europea para reducir su déficit presupuestario. Barnier ha planteado la posibilidad de aumentar impuestos como una solución. El exministro de Finanzas Bruno Le Maire recortó más de 20.000 millones de euros en gastos públicos este año. Ahora su sucesor, Antoine Armand, enfrentará la presión de encontrar una solución sobre cómo financiar los servicios públicos, ya que algunos ciudadanos, especialmente en zonas rurales, han visto una disminución en el acceso a servicios como salas de emergencia, tribunales y escuelas. Barnier también ha señalado la migración como una de sus prioridades. Ha prometido una postura más dura afirmando que los flujos migratorios no están controlados, unas declaraciones respaldadas por la extrema derecha. Además, Barnier ha prometido ser claro sobre lo que llamó la deuda ecológica de Francia. Al igual que el presidente, cree en la energía nuclear como una vía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Barnier se dirigirá al Parlamento con un discurso de política general el 1 de octubre, pero el nuevo inquilino de Matignon ya está bajo presión con amenazas de una moción de censura lanzadas por la izquierda desde el sábado por la noche. La pregunta entonces es si podrá sobrevivir este gobierno ante la división de la Asamblea Nacional y qué tanta representación le falta de otros partidos políticos. Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello nos acompaña en nuestro estudio en Bogotá Émeric Durés, titular de Cátedra Senior de la Francofonía en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y desde París se conectan con nosotros Florian Lafarge, exconsejero del vocero del gobierno y vocero también de la Federación Progresista. Y también nos acompaña Jorge Morón, periodista político en Francia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y el debate de France 24 también lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Émeric Durés, bienvenido una vez más a este estudio y a este canal. Comencemos por explicar cómo está conformado este nuevo gabinete. Buenas noches, María Clara. Gracias por la invitación. Está compuesto, como lo han dicho, por ministros que provienen del partido presidencial, juntos, de los partidos aliados, el Movimiento Demócrata y Horizonte. Y la novedad es que tenemos también presencia de la derecha, en particular de los republicanos, y podemos recordar que Michel Barnier, de hecho, pertenece a este partido, los republicanos. Entonces, es una especie de coalición de derecha, centro-derecha. Florian Lafarge, bienvenido. ¿Usted cree que esta coalición representa cómo está compuesta hoy por hoy la Asamblea Nacional de Francia? No, claramente no, porque hubo 2 mensajes, ¿no?, durante estas elecciones legislativas. Primero fue un no al macronismo. Entonces, volver a ver el macronismo como la fuerza mayor de este nuevo gobierno es un poco la sorpresa del escenario que tenemos hoy. Y el segundo mensaje que fue mandado durante estas elecciones fue un no a la extrema derecha con la composición del Frente Republicano. Entonces, con estos 2 mensajes y encontrarse nuevamente con el macronismo encabezando este gobierno
con un ministro de derecha a la cabeza como primer ministro, siendo representante indirecto, ¿no?, de este partido que fue el partido con menos números de diputados, no representa para nada las elecciones legislativas. Ahora hay que preguntarse del por qué estamos en esta situación. Hubo una fase de diálogo muy larga que empezó desde el principio de julio, después de las elecciones, para conformar un gobierno que reflejaría estas elecciones. Entonces, normalmente la palabra era para la izquierda, pero la izquierda ha tomado tanto tiempo ya para acordarse con el nombre del primer ministro que podrían presentar y después para abrirse a otros partidos para buscar una mayoría absoluta, lo que es necesario para poder gobernar, que al final se dio la oportunidad a la derecha compuesta con el macronismo para conformar una mayoría. Usted bien explica que normalmente lo que suele ocurrir en Francia es que estas mayorías o el partido o la coalición que tenga las mayorías en la Asamblea Nacional es el partido que también tendrá al primer ministro, cosa que no pasa aquí. Usted ya bien lo explicó, Florian, en gran parte porque ese nuevo Frente Popular se demoró en acordar un perfil y cuando finalmente lo presentó, Macron dijo que no iba a elegir a la candidata que le estaban promoviendo, diciendo que no unía al país. En medio de ello, también se esperaba que el gabinete pudiera tener más representación. Jorge Morón, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Cómo explicar que el nuevo Frente Popular sea el bloque que tenga más escaños en el legislativo y aún así no tenga casi que ningún ministro? De hecho, solo hay un ministro de izquierda, que es el exsocialista Benjamin Haddad, que será el ministro europeo. Pero ¿cómo explicar que, a pesar de que sea el grupo político con más escaños, no tenga a ningún ministro? Buenas noches, es un placer participar del debate. Es muy fácil la explicación. Hay que tener en cuenta que aquí, por lo menos como se ve, el partido en realidad detrás de bambalinas es lo que se dice que va a manejar un poco o que va a dictar tal vez parte de la política francesa, será la agrupación nacional. Es decir, es el partido que tiene que estar detrás y que hacia a los gustos, si se quiere, del nuevo primer ministro. Aquí la cosa es muy simple. Una de las cosas que se siente, el sentimiento que hay incluso dentro no solamente de del nuevo Frente Popular, sino de muchas agrupaciones de izquierda que conforman este partido, es que en realidad en democracia el voto en Francia no sirve absolutamente para nada. Por lo que sucedió desde el momento en que Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional, porque el nuevo Frente Popular presentó una opción como primer ministro que no era la de Jean-Luc Mélenchon, sino la de Sophie Castex, y que finalmente no fue elegido, que era justamente este partido el que tenía la mayoría, es cierto, no la mayoría absoluta, pero sí mayoría, y eso fue decidido en las urnas. Macron ha decidido poner un primer ministro con ministros además que son de los republicanos de la derecha y que no tienen en absoluto nada que ver con la decisión final del pueblo francés en las últimas elecciones legislativas. Lo que se reclama aquí es, o por supuesto, el famoso voto de censura. Habrá que ver la moción de censura, porque tanto la agrupación nacional como el nuevo Frente Popular, si hay algo en lo que no estén de acuerdo con algunas de las medidas propuestas con Michel Barnier a futuro, bastará justamente que, por ejemplo, la agrupación nacional no esté de acuerdo para hacer una moción de censura. Todo estará, según se ve aquí, dentro de esa línea política. Fíjense, el ministro del Interior a quien ha reemplazado a Gerald Darmanin, estamos hablando de Bruno Retailleau, alguien que se caracteriza por ser muy duro en su política y que ha tenido incluso posiciones en contra de el mariage pour tous, el casamiento hacia todos, igualitario, y genera hoy muchísima polémica, incluso en las propias filas de la agrupación nacional. Habrá que ver qué el resultado pueda dar con el discurso que se pueda dar frente a la Asamblea Nacional y a partir de allí cuál pueda ser la reacción de los distintos partidos, pero los votos, por supuesto, será una
larga, imagino, y dura discusión la que se viene a futuro en el Parlamento francés. Y es que ese discurso que usted menciona va a ser clave porque siempre cuando se nombra a un nuevo primer ministro, su política se suele trazar en ese primer discurso ante la Asamblea Nacional, que esta vez se espera el próximo 1 de octubre. Al respecto, Aymeric, le quiero preguntar, ¿usted cree que esto puede cambiar las críticas que ha recibido este nuevo gabinete? Porque, por ejemplo, el nuevo Frente Popular está diciendo que lo que hizo Macron al momento de nombrar a estos ministros es una transgresión antidemocrática y que ellos se mantienen en pie para presionar y poner una moción de censura para tumbar al gabinete. ¿Usted cree que algo pueda cambiar ese discurso de Barnier? Bueno, ellos ya lo anunciaron, van a presentar esta moción de censura. Es el Partido Socialista que va a presentar esta moción, pero los demás partidos del nuevo Frente Popular, los ecologistas y la Francia Insumisa también van a votar a favor de esta moción de censura. Sin embargo, hay poca chance de ver esta moción de censura reagrupar 289 votos, que es la mayoría para tener una censura y efectivamente una dimisión forzada, una renuncia de Michel Barnier, porque el reagrupación nacional, el partido de extrema derecha, probablemente no va a votar esta censura y ellos van a esperar por lo menos los debates sobre el presupuesto. Y eso va a ser la segunda etapa un poco más complicada para Michel Barnier, porque como lo han dicho, él no goza de una mayoría, él no tiene un programa, entonces va a ser muy difícil para él durar, tiene una esperanza de vida limitada, tal vez va a poder gobernar durante unos meses, pero va a ser difícil gobernar durante más de un año, porque en el próximo mes de julio habrá nuevamente la posibilidad de tener una disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones legislativas. Y ya vamos a volver sobre esos dos puntos que ustedes mencionan. Uno, concretamente, si la nueva disolución de la Asamblea podría ser una opción ante la división que hay en el legislativo. Y dos, ¿cuál es el papel que tiene Agrupación Nacional? Pero, Aymeric, quiero preguntarle algo concretamente porque tanto Agrupación Nacional como el nuevo Frente Popular dicen que este es un gobierno de quienes perdieron esas elecciones e incluso el nuevo Frente Popular habla de una transgresión antidemocrática. ¿Usted cree que Macron rompió con la democracia y con lo que eligieron los franceses? Rompió con la interpretación y la tradición, digamos, de la Quinta República. Muchos le hacen este reproche, incluso, por ejemplo, Dominique de Villepin, antiguo primer ministro, antiguo ministro de Relación Exterior de Jacques Chirac, que proviene de la derecha, que considera que por costumbre democrática de la Quinta República había que dar una chance al nuevo Frente Popular, aunque sabemos que hubiera sido muy difícil para ellos evitar una censura, pero por lo menos por razones, digamos, de tradición republicana hubiera sido la buena opción. Muchos consideran que es el caso, otros pueden considerar que finalmente hubo un acercamiento entre la derecha entonces de los republicanos y del partido presidencial y que eso les da entonces una fortaleza mayor finalmente al nuevo Frente Popular y que no es siempre el partido que alcanza el mayor número de votos que tiene la posibilidad de formar un gobierno. Si ponemos, por ejemplo, el caso de España últimamente, la derecha llegó de primero en las elecciones y, sin embargo, no tenían las alianzas para gobernar y por esa razón es la izquierda que se mantuvo en el poder. Y quiero preguntarle, Florian, ¿qué significará para el nuevo gobierno de Barnier el hecho de no tener dentro de su gabinete representación del nuevo Frente Popular y de Agrupación Nacional? Va a representar para él una meta, un desafío de sobrevivir con cualquier proyecto de ley. Es decir, que va a ser muy complicado porque, como muy bien fue subrayado, su sobrevivencia depende por mucho de la votación y del silencio, sobre todo de la extrema derecha. Si la extrema derecha no pone una censura previa a su gobierno, va a poder mantenerse porque los votos del nuevo Frente Popular no serán suficientes para hacerlo caer. Pero del momento que se encuentran, imaginamos que, como fue mencionado por la votación
presupuestarial que vamos a tener que ver en el mes de octubre y noviembre, que va a ser un tema muy sensible en términos de encontrar soluciones frente a la problemática de la deuda. Si se encuentran estos dos polos, la izquierda y la extrema derecha, ahí va a caer el gobierno. Y como fue mencionado, estamos en un momento, un año de extrema sensibilidad. ¿Por qué? Porque el presidente no puede disolver la asamblea para clarificar la situación política actual. Es decir, que durante un año los diputados pueden sentirse como invencibles sin tener ninguna presión de la disolución del presidente. Así que los diputados no tendrán miedo, no van a temblar en presionar el nuevo gobierno para imponer una nueva censura e intentar tener una nueva mayoría. Entonces, es un gobierno muy frágil que podemos contestar, es la verdad, pero quiero subrayar aquí también que fue dado por el presidente durante mucho tiempo a la izquierda el tiempo de conformar un gobierno que pueda agrandarse, buscar una mayoría con el macronismo, dialogar con ellos para tener esta mayoría absoluta y permitir una estabilidad de las instituciones. El presidente, en el caso de Francia y la Quinta República, el presidente está bloqueado con un artículo que es el artículo 5 de la Constitución, que le obliga a él de ser como el que garantiza la estabilidad de las instituciones. Entonces, es primera vez que tenemos este escenario, un escenario donde no hay nadie que tiene la mayoría absoluta. Normalmente, la lógica quiere que el partido que llega de primero va a tener la posibilidad de presentar su gobierno y de tener su primer ministro, pero en este caso, la voz estaba dentro de la Asamblea a arreglarse entre los partidos y a buscar esta mayoría. Fue este tiempo de diálogo entre los partidos que finalmente no dio luz verde a un gobierno socialista o por lo menos del nuevo Frente Popular. Todos han coincidido en el gran papel y el gran rol que tendrá la extrema derecha en poder vetar o no esos proyectos de ley. Florian, al respecto, ¿qué se prevé que actúe la Agrupación Nacional, sobre todo con el primer proyecto, que será el primer gran reto de este gobierno y que tiene que ver con el presupuesto, que podría presentarlo el 1 de octubre, aunque ya se habla también tentativamente del 9 de octubre? Y le pregunto ¿qué podría pasar y cómo podría actuar Agrupación Nacional al respecto, sabiendo que desde ya Jordan Bardella rechazó la formación de este gabinete? Yo creo que la extrema derecha ahorita está jugando muy bien la política y es muy preocupante. Para mí, la extrema derecha ahora está dejando el papel de los que van a desorganizar la Asamblea Nacional al grupo de Francia Insumisa y ellos van a tomar el papel de los que quieren responsabilizar la política nacional. Lo que es falso, porque sabemos muy bien qué papel juega la extrema derecha en Francia, pero van a tener esta actuación durante este año y entonces yo creo que durante este proyecto de ley presupuestarial van a quedarse quietos y por lo menos no van a censurar el gobierno, pero sí van a presionar el nuevo gobierno con los temas que son sus temas favoritos en términos, por ejemplo, de los temas de migración. Y vemos ya un primer paso de esta presión hacia el gobierno de Michel Barnier, viendo la composición del gobierno. Como fue mencionado, el ministro de Interior actual es un ministro que es muy conservador y fue un mensaje mandado a esta extrema derecha del tipo, bueno, estamos tomando en cuenta las reivindicaciones de su partido y vamos a ir hacia este tipo de políticas. ¿Coinciden entonces, Émeric y Florian, en decir que quizás la extrema derecha pueda no actuar tanto en ese proyecto de presupuesto, pero sí en otros temas, y que será ese momento también definitivo para ver cómo reacciona Agrupación Nacional? Usted, Florian, menciona la migración, que precisamente es una de las prioridades que trazó Barnier para su gobierno, junto a la educación y la seguridad. Jorge, quiero preguntarle al respecto cómo explicar también el poder que tiene Agrupación Nacional, sabiendo que no es el grupo político que tiene más escaños, como sí lo tiene el Nuevo Frente Popular. ¿Por qué no es el Nuevo Frente Popular el que tiene la sartén por el mango en este caso? Porque lo que sucede es que desde el 2000, si la memoria no me falla, desde el 2017 hemos, aquí en Francia, somos prácticamente testigos de una escalada de la extrema derecha que se ha visto
hasta algo histórico que dejó como resultado la última elección europea y particularmente la última elección legislativa en donde por muy poco y casi por milagro no hubo una victoria de la agrupación nacional. El problema es que justamente la sartén, ¿por qué no la tiene el nuevo Frente Popular por el mango? Porque hay también decisiones políticas que hacen que ellos no hayan llegado a poder ser gobierno. Primero porque, tal cual lo decía recién uno de los participantes, durante el periodo de discusión que se dio aquí en Francia, en ningún momento la propuesta de un primer ministro que fuera otra persona que Mélenchon no estaba bajo la posibilidad de discusión. Inclusive el hecho de modificar la reforma jubilatoria, que es algo que Emmanuel Macron no acepta y no quiere dar vuelta atrás, fue incluso algo que se habló un poco detrás de escena con Gabriel Attal en su momento. Y otra cosa es que tiene que ver también lo que mencionábamos antes, es que la extrema derecha tiene allí un gobierno prácticamente aliado y justamente cualquier decisión, el gabinete está armado de tal forma que habrá que responder a aquellos temas a los cuales ellos les estén justamente más preocupados y eso los refuerza. Habrá que ver lo que pueda suceder de aquí y ya me estoy adelantando hacia el 2027 porque ya incluso hay candidatos que se empiezan a perfilar que creen que la situación política al ser tan inestable, ¿por qué no reconsiderar, y esto lo digo por supuesto con comillas y con mucho cuidado, algunos que piensan en que Emmanuel Macron no llegue a 2027, es el caso por ejemplo de Édouard Philippe, que no lo ha manifestado, pero sí que se presentó ya abiertamente como candidato a la presidencial 2027. Entonces habrá que ver aquí porque hay que evitar nuevamente lo que viene haciendo Francia desde bastantes años, es evitar simplemente que la extrema derecha llegue al poder. Lo cierto es que desde la llegada del 2017 hasta la actualidad, nunca se ha crecido tanto como antes y muchos ven hoy en quien está en la cabeza del país el principal responsable de esto. Usted señala que el gobierno de Macron, y pone sobre la mesa la pregunta de si Macron podrá durar o no hasta el 2027 y también ante el auge de la extrema derecha en Francia. Jorge, quiero preguntarle, porque Florian hablaba de un gobierno frágil y él responsabilizaba también en gran parte a la demora del nuevo Frente Popular para poner un candidato de primer ministro. ¿Usted en quién cree que recae la responsabilidad de tener un gobierno frágil en este momento? Creo que la primera en Emmanuel Macron, porque no había muchos juzgan hoy, después de todo lo que sucedió, de un voto que finalmente no tuvo las consecuencias que se esperaba que tuviera. Es decir, para muchos aquí en la sociedad el voto de las dos elecciones legislativas, primera y segunda vuelta, no tuvo en realidad ningún sentido por los resultados que vemos hoy. Entonces, muchos consideran que incluso Emmanuel Macron no tenía ninguna necesidad de apurar la situación y de disolver la Asamblea Nacional como lo hizo. Por un lado eso, y por otro lado hay que reconocer que dentro del nuevo Frente Popular fue el único partido que tuvo la capacidad en tiempo récord de crear un programa que por supuesto, aunque algunos no adhieran, pero en un programa relativamente coherente y con una figura política en el centro que fue la de Sophie Castex. Efectivamente, la figura de Mélenchon, como otros, sobre todo los de la Francia insumisa, generaban mucho inconveniente y no eran bien vistos por varios partidos. Eso queda totalmente claro. Pero también es cierto que hoy, si hay una forma, por ejemplo, a través de la cual la izquierda, los partidos de izquierda y las asociaciones van a luchar, será lo que no se ganó a través de los votos, van a lucharlo a través de la calle, y para eso tienen otro aliado que son los sindicatos. Por eso es que tenemos aquí en Francia prácticamente una vez por semana, los días sábados, manifestaciones en contra justamente del gobierno de Michel Barnier. Habrá que aguardar justamente muy atentamente a lo que decían los participantes del debate sobre esta fragilidad, porque basta solamente un voto, una moción de censura sobre algunos de los temas y es probable que todo se derrumbe nuevamente. ¿Y usted cree, Aymeric, que este gobierno es frágil y a quién responsabilizar?
Sí, es frágil. Creo que para seguir con este debate sobre la actitud de Macron, creo que tuvo claramente un doble juego, es decir, que se dejó un poco de tiempo, apostó sobre las divisiones del nuevo Frente Popular. En la realidad no es porque el nuevo Frente Popular se demoró que no nombró un primer ministro de izquierda, aunque él ha discutido con Cazeneuve, el antiguo primer ministro de François Hollande. En la realidad no está dispuesto a dar el poder a la izquierda. Por razones claras es que no quería ver a la izquierda aplicar su programa. No quería en particular ver a la izquierda poner fin a su reforma sobre las pensiones, que era una de sus grandes reformas que tuvo mucha dificultad en imponer. Entonces, como no tenía la obligación de nombrar, de llamar al poder al nuevo Frente Popular, tomó su tiempo y pues buscó otras opciones y ha encontrado esta opción con Michel Barnier. Ahora bien, la pregunta es efectivamente de saber cuánto tiempo puede durar y si este gobierno se provoca una censura con el voto de agrupación nacional en 3, 4, 5 meses, eso va a fragilizar mucho al presidente y nuevamente podremos ver los debates sobre una posibilidad de renuncia del presidente en los próximos meses o por lo menos antes del fin de su segundo mandato. Interesante lo que ustedes insisten en poner en duda la duración de Macron hasta el 2027. Florian, quiero preguntarle qué esperar de este nuevo gobierno en dos materias particulares, en educación y en migración. Uno, ante la división que hay en el legislativo y dos, ante las posturas de este gobierno de centro derecha. Bueno, en temas migratorios yo creo que claramente es un tema de limitaciones fuertes en términos de entradas al territorio francés de extranjeros y también en términos de derechos de los migrantes dentro de Francia una vez que están legalizados dentro del país. Entonces, vamos a ver políticas migratorias que van a ser mucho más conservadoras, que van hacia finalmente la filosofía de la extrema derecha. Lo que quiero suavizar dentro de este argumento, porque yo obviamente no voy a defender para nada este tipo de políticas, pero hay que reconocer que dentro de la Unión Europea hay más y más gobiernos, incluso gobiernos de izquierda en Alemania, por ejemplo, y en Reino Unido, que están con más y más políticas que son así de conservadoras. Entonces no es un tema solamente de estilo político, de ideología, es también un movimiento silencioso que está avanzando en Europa. Lo que a mí me parece problemático porque a la vez tenemos un problema grave de demografía y entonces tenemos solamente dos opciones en Francia. O tenemos más niños, pero no vamos a obligar a las mujeres a hacer más niños, no tiene ningún sentido, o tenemos que abrir las fronteras para tener más migrantes para permanecer, para poder tener una producción y una productividad bastante alta y sobrevivir dentro de este mundo globalizado. Son temas muy importantes filosóficos que la Unión Europea debería preguntarse sinceramente. Después, en el tema de la escuela, no sé, hay que esperar un poco cómo van las cosas. Yo sé que este nuevo gobierno va a tener una visión muy conservadora sobre el tema también de la laicidad. Vamos a ver cómo se impone este tema. Pero yo creo que en temas de grandes políticas que vamos a ver dentro de estos ministerios, es dependiendo el apoyo que tendrán dentro de la Asamblea. Entonces, cualquier nuevo proyecto de ley puede ser un desafío o un peligro para el nuevo gobierno. Y en medio de ese peligro que representa cada proyecto de ley, como usted lo explica, Jorge, quiero preguntarle, ¿podrá el gobierno de Barnier y de Macron tender más hacia políticas de derecha o de extrema derecha, incluso, sobre todo en lo que tiene que ver con la migración y con el presupuesto para poder sobrevivir? Bueno, con lo que tiene que ver con la migración, creo que es algo que prácticamente va de sí, porque el hecho desde ya, como se dijo anteriormente, de haber nombrado a un funcionario como es Bruno Retailleau, que es muy conservador, lo decía recién uno de los participantes, totalmente correcto con ello, es más que un guiño hacia la extrema derecha y probablemente sea algo que
se empiece a ver en las próximas semanas cuál puede ser esa política. De hecho, ya dio hoy mismo algunos mínimos detalles sobre el hecho de cuando él asumió que no van a tener ningún tipo no es piedad la palabra que utilizó, pero sí que no van a dejar pasar absolutamente nada. Lo dijo 3 veces en presencia del ex ministro del Interior. Y también hay algo importante que destacar, que es algo que probablemente haya alguna similitud con lo que sucede en Alemania, en donde los controles de fronteras están siendo también revistos, reforzados, cosa que era reclamado en algún momento por la extrema derecha aquí en Francia. Probablemente veamos algo, entre comillas, evolución hacia ese tipo de política. Y luego lo que tiene que ver en materia de presupuesto, aquí en Francia uno de los temores es este recorte presupuestario, este aumento de impuestos, esta política de austeridad que el propio primer ministro ya anunció que podría llegar a aplicar. Justamente Bruno Le Maire, ex ministro de Economía, se jactaba hace muy poco de haber dejado Francia con las cuentas claras y con una buena gestión presupuestaria, cosa que Michel Barnier se ha encargado totalmente de dejar de lado, o por lo menos de demostrar lo contrario. Habrá que ver, porque lo que nadie quiere obviamente aquí es que estas medidas impacten y fuerte el bolsillo de los franceses, ¿no? Y muy brevemente vamos a hacer una ronda de conclusiones, comenzando por usted, Jorge. ¿Qué cree usted que puede ser el gran desafío de este nuevo gabinete y qué herramientas debería tener para enfrentarlo? El gran desafío para mí va a ser poder concentrar y lograr la unidad de 3 fuerzas políticas que son totalmente distintas y que puedan llevar un consenso. Si bien aquí en Francia no se habla de una coalición, pero sí de hacer un consenso, porque así como la unión hace la fuerza, divide y reinarás, por hacer 2 dichos totalmente distintos, pero es lo que se puede encontrar con esa ecuación si no quiere que los días o que el periodo de gobierno sea limitado. Usted señala entonces la división. Florian, para usted, ¿cuál es el mayor desafío? El mayor desafío para este gobierno va a ser de aplicar el Frente Republicano, que fue el resultado que salió de las urnas últimamente. Entonces, es decir, abrirse. Yo creo que este gobierno al final es un poco temporal. Quizás habrá un poco más de fuerza de la izquierda que podría reforzar este gobierno. No creo que sea factible, pero podemos esperar que haya una unión para ir adelante, sobre todo sobre los temas presupuestariales. Pero después es sobre todo sobrevivir frente a la extrema derecha y evitar que la extrema derecha sea la mayor fuerza para 2027. Yo creo que eso es el problema más grave que tendremos que enfrentar en los próximos meses. Y Aymeric, para usted, ¿cuál es el principal desafío? No, es efectivamente no provocar censura por parte de Agrupación Nacional sin tampoco comprometerse demasiado con Agrupación Nacional y perder los votos del centro. Entonces eso es la ecuación muy difícil que encuentra Michel Barnier. También hay el desafío de tener una cierta autonomía frente al presidente. Veremos si Macron logra realmente distanciarse un poco de la política nacional, tomar distancia y centrarse tal vez en los asuntos internacionales. Ya va a ir pues esta semana en la Asamblea General de Nueva York, va a hacer una visita en Canadá, después va a recibir la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía, y con esta agenda internacional podrá tal vez dejar a Michel Barnier, y veremos si Michel Barnier logra estos desafíos complicados. Para concluir, también solamente quería volver al tema migratorio. Como se ha dicho, hay una tendencia europea, que sea con Giorgia Meloni en Italia o también con el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, de reducir la llegada de migrantes. Y tenemos un ministro del Interior que acaba de ser nombrado, que está en esta posición. Él habló ayer en particular de aumentar las expulsiones de migrantes que entraron de manera ilegal, pero eso va a ser difícil no solamente por razones de política interior, sino de política exterior, porque el desafío es sobre todo la negociación con los demás países. Y si pensamos en particular en la relación con Argelia, que es particularmente difícil, después de la decisión de Francia de apoyar la posición de Marruecos sobre el tema del Sahara Occidental, eso no va a tener nada de sencillo.
no solamente por la coyuntura nacional, sino porque cuando estamos hablando de problemas migratorios, de cuestión migratoria, es un tema no solo de política internacional, no solamente europea. Y simplemente para terminar esta idea que usted ha hablado, Barnier en su primera reunión de gabinete le dijo a sus ministros que se trataba de que se concentraran en las acciones y no en los comentarios, en alusión a las críticas que ha recibido este nuevo gobierno. Aymeric, quiero preguntarle muy brevemente, ¿qué acciones entonces debe tomar el gobierno francés para evitar esas divisiones, esos juegos de poder de los que usted nos habla y también de afectar las relaciones internacionales? Creo que eso es también un tema de estilo, ¿no? Hubo muchas críticas en cuanto al estilo de Macron, a la voluntad de no fanfarronear, es lo que dijo Michel Barnier a sus ministros, un poco más de modestia en las palabras, un poco más de cohesión, un poco más de una actitud un poco más seria, es lo que hizo falta un poco en los gobiernos anteriores, entonces creo que es más sobre este estilo, sobre la forma. También tenemos un gobierno menos parisino. Hay todo un estudio del Gran Continent que demostró que los ministros actuales tienen una distancia mediana de nacimiento de 200 kilómetros con París, mientras que tenía anteriormente de 17 kilómetros. Es algo simbólico, pero que demuestra una voluntad de tener un gobierno un poco más representativo de toda Francia. Son rupturas de estilo, pero para el fondo va a ser esta dificultad, ¿no?, de diferencias de orientaciones políticas y de prioridades. Y ya veremos entonces en la realidad qué pasa con esas diferencias y con esas prioridades y si sobrevive o no el gobierno francés. Aymeric Durès, Florian Lafarge y Jorge Morón, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y los invitados a cargo de José Saldaña. Ustedes sigan con nosotros.